En este video estudiaremos el tiempo pasado en idioma inglés y su uso en la descripción de una persona. Para referirnos a alguien en tiempo pasado, usamos la palabra was. Was. En este caso, he was, que vendría a equivaler como la expresión que en español expresamos como él era o era. En nuestro ejemplo, si quisiéramos decir que alguien era un hombre de espíritu generoso y de espíritu intrépido, en inglés sería He was a man of the most generous and intrepid spirit. He was a man of the most generous and intrepid spirit. Otro ejemplo para describir una persona en tiempo pasado podría ser la primera parte de esta descripción. Para decir en inglés, él tenía buena educación, también podemos ayudarnos de la palabra was. En este caso, he was well educated. Descripción que podemos complementar con detalles sobre la biografía de esta persona, como en este ejemplo, en donde se nos dice, él tenía buena educación y después de complementar sus estudios, emigró a América, lo cual, traduciéndolo al inglés, sería He was well educated and after completing his studies, emigrated to America. Veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos describir la cualidad o una cualidad de una persona que ya no está viva. En idioma inglés puede ser común encontrar expresiones como la siguiente. He was a man of an exceedingly strong mind, que vendría a significar que él era un hombre o simplemente era un hombre de una mente sumamente fuerte, que en idioma español no vendría siendo una traducción muy adecuada, ya que lo que realmente quiere darse a entender cuando se habla de exceedingly strong mind es que tenía esa persona algo así como una mente muy poderosa o potente, que era alguien muy inteligente, con una mente prodigiosa, teniendo cuidado de que al expresar o al pronunciar la palabra exceedingly, la E del comienzo sonaría como una I y la X como una K, exceedingly, exceedingly, que podría entenderse como lo que en español expresaríamos como extremadamente o sumamente. He was a man of an exceedingly strong mind. Continuando con nuestros ejemplos, también podríamos describir algún aspecto de la vida de alguien que aún está vivo, pero queremos dar a conocer un aspecto de su biografía que implica el uso de tiempo pasado, como por ejemplo decir que alguien perdió a su padre cuando solo tenía 16 años. Aquí en inglés lo expresaríamos como He lost his father when he was only 16. Nótese que en esta ocasión la palabra was se encuentra al final de la frase y no al comienzo, como en los anteriores ejemplos, lo cual implica que no necesariamente debemos utilizar esta palabra al comienzo de una frase. He lost his father when he was only 16. Veamos ahora un ejemplo donde describamos un hecho pasado sobre la vida de alguien sin utilizar la palabra was. Por ejemplo, en este caso, queremos dar a conocer que una persona, a su regreso a España, abrazó la profesión eclesiástica. La traducción al idioma inglés de esta descripción sería On his return to Spain, he embraced the ecclesiastical profession. On
on his return to Spain, he embraced the ecclesiastical profession. En este ejemplo que acabamos de dar, quizás la palabra ecclesiastical merezca una aclaración, y es que la letra E sonaría como una A al comienzo, ecclesiastical, y la letra I del final sería como una E, ecclesiastical, que vendría a significar eclesiástica o eclesiástico. Continuando con los ejemplos, aquí tenemos una frase en la cual la palabra was no se encuentra ni al final ni al comienzo, sino más bien un poco al medio. En este caso decimos que even when he was, que vendría a significar algo así como aun cuando él era. Vemos un ejemplo del uso de was para describir a alguien en tiempo pasado. Ahora leamos la frase completa, que dice, even when he was only 10 years old. Esto vendría a traducirse como aun cuando solo tenía 10 años, aunque también podría traducirse como incluso cuando solo tenía 10 años. Even when he was only 10 years old, he possessed extensive astronomical knowledge. En este ejemplo, para la correcta pronunciación de la palabra poseía, en inglés possessed, la D del final debe sonar como una T. Possessed, possessed. Solo por mostrar la diferencia entre describir a alguien en tiempo pasado y describirlo en tiempo presente, este es un ejemplo de tiempo presente, el que vemos en pantalla, donde se nos dice, él es autor de numerosos cuentos y poemas menores. En inglés, he is the author of numerous tales and minor poems. Aquí, de pronto, la palabra autor en inglés debe tenerse cuidado de decir la letra A y la letra U como una O al comienzo, o mejor dicho, cuando digamos o queramos decir autor en inglés. Y teniendo en cuenta también que la letra O debería sonar como una E. Author, author. He is the author of numerous tales and minor poems. Como podemos observar en esta frase, el uso de la palabra was no está presente. Este solo hecho, aunque no es definitivo, nos ayuda bastante a identificar las descripciones en tiempo presente de las descripciones de tiempo pasado, las cuales sí usan la palabra was. Ahora, un ejemplo donde no se utiliza el tiempo pasado para describir a alguien, pero donde sí se utiliza el tiempo pasado al hablar de la persona, tenemos este ejemplo, donde se nos dice, es difícil aislar los hechos de su vida de los relatos posteriores que se contaron sobre él. Aquí el tiempo pasado estaría en la palabra contaron, aunque una traducción más exacta, o mejor dicho, una expresión más correcta debería ser relataron. Expresión de tiempo pasado que en inglés tiene su traducción en la palabra told. Y este ejemplo en idioma inglés se expresaría como it is or it's difficult to isolate the facts of his life from the later tales told about him. It's difficult to isolate the facts of his life from the later tales told about him.